Hola, ¿qué tal? Pedro Pagley por acá, de clases de música, clases de piano. Y en este video quiero compartir contigo una información que espero sea de tu agrado o tu interés. Porque este video nace de que muchas veces los estudiantes reciben mucha información, en realidad una información acotada, mejor dicho, no es mucha información, una información acotada de una oferta de clases particulares, en este caso de piano, de música, pero no tiene la posibilidad de conocer en una conversación, por ejemplo, aquellos aspectos que se relacionan con la manera de hacer clase o con la visión que tiene el profesor con las clases, ¿ya? Entonces, yo estoy interesado en trabajar con alguien que tenga claro lo que quiere, con alguien que obviamente esté dispuesto a pagar por ello, porque en el fondo es una inversión, una muy buena inversión, estudiar con alguien que sabe. También estoy dispuesto a que conozca mi forma de enseñanza, que se impregne con esa forma de enseñanza, y que eso justamente no te lo dan ni los niveles ni los contenidos, ¿ya? Porque los contenidos son los mismos, ¿no es cierto? No vamos a hacer grandes innovaciones con respecto a los contenidos. Con respecto a los niveles son la resultante del proceso del aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que importa? Yo creo que importa, en primer lugar, el interés del estudiante. Segundo, que ese estudiante quiere estudiar con alguien que sabe. Y tercero, de esa interacción, que se pueda producir una comunicación entre, entre el interés del estudiante y también la guía en este caso mía, en este caso el profesor. En ese sentido, lo que quiero mostrarte es hablarte de la forma que yo tengo de hacer clases, que me parece la más adecuada después de la experiencia que tengo de más de 15 años haciendo clases a nivel de universidad. Y más allá de los contenidos, están siempre sonando los principios, los fundamentos de la música. Entonces, eso por un lado, es muy importante tenerlos presentes. Entonces, los fundamentos podemos llegar a través del proceso práctico, sobre todo práctico, a través de distintas maneras, y es un poco también está cómo se baja la metodología. Ya sea en el piano, aspectos del piano, repertorio, técnica, lectura, ya sea, por ejemplo, en teoría musical, justamente que es los principios de la teoría musical se pueden derivar de los parámetros de la música. De la armonía, sobre todo, cómo se comunican también ese proceso. Entonces, y con un elemento, yo diría, no, dos elementos que para mí es importante dejar en claro. El primero es algo que no sucede mucho, algo que quizás no te agrade de mi forma de trabajar, pero que en el fondo te aseguro que va a ser lo mejor. El menos es más. Y el menos es más es la antítesis, es la contraparte de ver un montón de acordes, por ejemplo en armonía, un montón de acordes, un montón de cosas así, de mucha información. ¿Por qué? Porque si lo unimos el menos es más a los principios, la ciencia, sobre todo el estudio científico humanista, ha demostrado que muchos de los aspectos, si nosotros los conceptualizamos, los podemos reducir a dos o tres principios básicos. Y esos principios básicos se van combinando y ahí resulta la complejidad. Y fíjate que para estudiar música nosotros siempre tenemos que ir de lo más sencillo a lo más complejo, ¿ya? Yo entiendo sí que tú estés seducido por lo más complejo. Y, por ejemplo, en término armónico, lo más complejo es la armonía que produce el género jazzístico, sin duda. Sin duda, si uno empieza a ver la línea de tiempo, si lo vemos desde el punto de vista lineal, eso sí, vemos que hay una coherencia en el desarrollo de, de variaciones, de mutaciones, por así decirlo, de los componentes musicales, en este caso el acorde, pero que en el fondo también es un aspecto dentro de otros que no son tan, que no han evolucionado tanto, se fijan también, pero sí en ese género está, es una el epítome, el resumen de lo técnico, de lo discursivo, también de destruir las estructuras, que es muy propio también de la música contemporánea, siglo XX en adelante.
¿Ya? Entonces tenemos toda una evolución ahí hasta el momento de llegar en este minuto. Ahora, los principios, refuerzo la idea, el menos es más está unido a los principios básicos. Entonces yo soy un poco majadero, obsesivo en ese sentido, de que tú sepas esos principios, los reconozcas en las distintas facetas de la práctica musical, para finalmente darte la autonomía que estás buscando. Y antes que se me olvide, el segundo principio tiene que ver con la relación 80-20. Y la relación 80-20 se da de la siguiente manera, y a veces cuesta también entenderlo, pero es necesario. El 80% del trabajo puede resultar el 20% de nuestro del trabajo, bien digo, es el 20% de nuestro resultado. Y eso se nota mucho, quizás no te gustará la relación, como te la expongo, sobre todo al principio es muy importante, porque cuando nosotros vamos avanzando, menos es más, y vamos aprendiendo sobre todo los aspectos elementales de la música. Por ejemplo, hay mucho esfuerzo puesto en poca música que uno ejecuta. Sin embargo, ese 20%, ese 80% finalmente se transforma después. Hay un minuto en que el 80 se transforma en el 20. ¿En qué sentido? El 20% de tu esfuerzo de lectura, de práctica, se transforma en el 80% de tu productividad. Y ese es el sentido de la relación 80-20, entre otros, que está presente en distintas facetas de la vida. Pero en este caso es que tú te des cuenta que ese 20% que en algún minuto al principio fue el 80%, después te va a dar como resultado el 80% de tu trabajo. ¿Ya? Entonces imagínate, para completar un 100% es solamente los detalles, es solamente aquello que eventualmente lo puedes trabajar con alguien más, si piensas en una pieza, si piensas en una maqueta, y en el fondo el 80-20 se transforma en el oficio. El 20% de esfuerzo es el 80% de mi resultado. Eso es productividad, ¿ya? Eso es aprovechar el tiempo, ¿ya? Entonces también eso tratamos de integrarlo a la clase misma, ¿no es cierto? Que en el fondo el 20% de la explicación sea justamente por eso mismo, pocos principios, grandes resultados. 20% de la explicación, 2 principios, 2 fundamentos, es el 80% de tu conocimiento. ¿Ya? Entonces ahí te puedes, cómo el profesor puede encontrar un ajuste en tiempo, concepto-tiempo, de la evaluación de la clase, para poder después el 80% de la clase hacer práctica. ¿Ya? Y eso uno lo puede medir, puede dividir ya sea la clase de hora y media o 60 minutos, que es mi clase particular, y ahí tú puedes justamente evidenciar eso. Poca información, o el 20% de la clase es solamente explicación, el otro lo haces tú. ¿Ya? Pero ese 20% créeme que es producto de un trabajo que no tiene que ver solamente con los contenidos, tiene que ver con la metodología, tiene que ver con la relación, tiene que ver con otros aspectos que no son musicales y que yo te ofrezco. Así que si tú quieres tomar clases particulares conmigo, te dejo mi número, aquí estoy, mi nombre es Pedro Pagliai, clases de piano, clases de música, y espero tener contacto. Cualquier duda que quieras hacerme, yo feliz y encantado al correo que también te voy a dejar. Muchas gracias.